Hay una noticia que sobrevuela por estas horas, incluso se ha convertido en una noticia nacional, tiene un correlato, por supuesto, con una pata local muy fuerte, tiene que ver con algo que en el día de ayer fue desmentido por algunas autoridades del gobierno nacional, pero bueno, sin embargo se sigue insistiendo que esto efectivamente es de este modo. Recortes en el área de discapacidad, recortes que tienen que ver con algunas partidas presupuestarias y también la forma en la que se trabaja dentro del área de discapacidad, por ejemplo, en el modo en el que se le paga a los asistentes terapéuticos, a los acompañantes terapéuticos, ¿no? En principio se habla de 90 días de demora, pero en algunos casos es mucho más. Hemos visto acá gente, por ejemplo, en el caso de IOMA, que han tenido demoras en el cobro de sus salarios, porque eso es lo que finalmente factura un acompañante terapéutico, demoras de hasta 6 meses o casi un año, ¿no? Estamos en contacto con Francisco Dagiau, ustedes seguramente lo recuerdan, con él hablamos en varias oportunidades, cuando justamente Francisco, como parte de una familia con una chiquita en discapacidad, habían pedido que, bueno, que las personas justamente con discapacidad sean incluidas dentro de quienes debían recibir alguna de las vacunas contra el coronavirus. Bueno, la iniciativa se llamaba Vacuname, seguramente ustedes lo recuerdan. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Belisario, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te convocamos bien. para tratar de comprender un poco más de qué se trata este problema que hay con la Agencia Nacional de Discapacidad, este recorte que, bueno, por otro lado, algunos funcionarios comienzan a desmentir. Bueno, ¿cuál es la realidad que ustedes tienen sobre este tema? La realidad es que ahora hubo un atraso más significativo que antes en los pagos, en general a los prestadores. El reclamo que hay, que están viendo todos, es de los prestadores. Prestadores son los que le dan servicios a las personas con discapacidad, kinesiólogos, terapistas, acompañantes terapéuticos, toda la gente que trabaja en centros de día, en escuelas especiales, son muchos que lo hacen domiciliariamente. El reclamo es porque les han pagado más tarde y porque hubo la semana pasada una decisión de cortar los pagos. Para que se explique bien, hay un problema mucho más de fondo que este corte circunstancial, que es que hay un gran problema con lo que se llama el Fondo Solidario de Redistribución. Ese es un fondo que es dinero de los afiliados a las obras sociales, de los que están trabajando en blanco, aportan un 3% los trabajadores, un 6% las empresas, se conforma un fondo que se lo dan a las obras sociales en compensación por los tratamientos de discapacidad, que tienen un costo bastante importante, algunos más, otros menos. Entonces, por eso le compensan con ese fondo a las obras sociales. Ese es el fondo que está en crisis en Argentina, ya desde hace 2 meses que hay un proyecto de decreto de necesidad de urgencia del gobierno que amenaza con derivar la atención de las obras sociales, o sea, le dicen a las obras sociales, en lugar de darles el dinero, lo que vamos a hacer es estatizar el servicio de discapacidad. Y un afiliado a una obra social, en lugar de pedirle la prestación por discapacidad a su obra social, se la va a tener que pedir a un organismo del Estado. Nosotros, desde la red Vacuname, nos estamos oponiendo a eso, y muchos, la mayoría del sector de discapacidad en la Argentina también, obviamente. Bien, ¿y por qué se oponen, Dagiau? Porque, en primer lugar, porque es un acto discriminatorio, porque si una familia tiene 2 hijos, vamos a suponer, afiliados a la obra social, un hijo no tiene discapacidad y otro tiene discapacidad, al que tiene discapacidad la obra social lo va a cubrir y al que no tiene discapacidad le va a decir, vayan a reclamarle a un organismo del Estado, que en este caso, de acuerdo al borrador del decreto, es la Agencia de Discapacidad, que es un organismo burocrático, centralizado en la capital federal, con lo cual no es tan accesible para todo el resto del país, y que por otra parte es un organismo absolutamente burocrático, que no está especializado en dar respuestas a prestaciones de salud. En general, las experiencias con el Estado administrando programas de salud es malísima. Por ejemplo, las personas que no tienen obra social tienen un programa que se llama Incluir Salud, que depende del Estado. ¿Qué pasa con eso? No le paga a nadie, a los prestadores, no le paga nunca o le paga muy tarde. Entonces, nosotros no queremos que se repita esa experiencia. El sistema de prestación a las personas con discapacidad es un sistema que existe, que funciona, que tiene carencias, pero que por lo menos es un sistema. Si esto se estatiza, además de esta cuestión de la discriminación que te decía recién, dudamos de que el sistema siga existiendo con la efectividad que es necesaria.
Entiendo. Entonces, ¿ustedes creen que lejos de mejorar las condiciones de la atención para las personas con discapacidad e incluso de los prestadores, que finalmente son trabajadores que ven como lo que facturan recién lo reciben 90 días después y en una inflación con el 6-7% mensual realmente es un disparate y eso se habla como una situación normal, además, por otra parte, ¿no? Ahí está el problema de esta crisis también que hay, que los prestadores están acostumbrados a cobrar a 60 días, algún nivel de atraso más o menos. Con una inflación del 30% era una pérdida de poder adquisitivo, pero más o menos lo que nos dicen a nosotros los prestadores, más o menos la podían soportar. Al haber una inflación que va a rondar entre el 80 y el 100%, lamentablemente, anual, eso ya se convierte en una bomba de tiempo. Es lo mismo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en particular en La Plata con Guioma. Guioma está pagando muy mal a todos los prestadores de la ciudad de La Plata. Muchos de ellos no han hecho paro, siguen atendiendo. Lo recibimos bien las familias porque nuestros hijos siguen estando dentro del sistema de atención, pero realmente están pasando una crisis muy importante. Yo esto lo quiero advertir: en la ciudad de La Plata, todas las instituciones que prestan servicios para discapacidad están pasando una crisis muy importante y gran parte de la culpa de esto la tiene Guioma, que paga mal, que paga tarde, que tarda muchísimo en autorizar los trámites y la mayoría, el 70-80% del ingreso de todas esas instituciones es Guioma. Aún los que no tenemos Guioma nos vemos perjudicados por la situación de Guioma porque estas instituciones terminan siendo perjudicadas y entran en una crisis. La gente empieza a no querer más trabajar en discapacidad porque prefiere trabajar en otra cosa porque le es más rentable. Casi no se consigue transporte en la ciudad de La Plata para discapacidad. Aquel que no puede llevar a su hijo, a su hija o a su familiar, no lo puede llevar a un centro de día o a una escuela especial, hay chicos que están dejando de ir porque no se consigue transporte. ¿Por qué? Porque les pagan muy poco. Esto es un nomenclador nacional, IOMA les paga muy poco, las obras sociales pagan poco, y entonces no se consiguen prestadores que prefieren trabajar con sus